¿Goliat, un gigante invencible? Eso es lo que nos enseñaron, pero, ¿y si la realidad fuera diferente? ¿Qué secretos oculta esta historia que ha fascinado al mundo por siglos? Hoy exploraremos a fondo el enigma de Goliat, su verdadera naturaleza, las tácticas de David y los misterios que la historia oficial dejó fuera. Quédate hasta el final porque lo que descubrirás te sorprenderá. Para entender esta batalla, primero necesitamos sumergirnos en el contexto político, militar y espiritual de la época. Nos encontramos en el antiguo Medio Oriente, una región marcada por conflictos entre pequeñas naciones en busca de supervivencia y supremacía. Entre ellas estaban los filisteos, un pueblo de origen misterioso, y los israelitas, un grupo que basaba su identidad en su alianza con Yahvé, el Dios único. Los filisteos eran originarios del mar Egeo y se asentaron en la costa suroeste de Canaán. Su dominio del hierro los convirtió en una potencia militar formidable. Sus armas y herramientas eran más avanzadas que las de los israelitas, quienes dependían de materiales más rudimentarios y su ingenio en el combate. En su afán de expansión territorial, los filisteos se aventuraron hacia el interior, invadiendo el territorio de Judá. Establecieron su campamento en el valle de Ela, una ubicación estratégica que conectaba las tierras altas de Israel con las llanuras costeras. Este movimiento no solo buscaba conquistar territorio, también era un intento de desmoralizar a los israelitas. Sin embargo, esta no era solo una guerra territorial, era una lucha espiritual y cultural. Los filisteos veneraban a dioses como Dagón, representado como una figura mitad hombre, mitad pez, mientras que los israelitas se veían a sí mismos como el pueblo elegido por Yahvé, enfrentándose a naciones paganas que desafiaban su fe. Para los israelitas, perder esta batalla no solo significaba la ocupación de su tierra, sino también un golpe directo a su identidad espiritual. Cada enfrentamiento con los filisteos se percibía como una prueba de su confianza en Dios frente a las amenazas del mundo exterior. En medio de esta tensión, los filisteos envían a su guerrero más imponente, Goliat, un campeón cuya presencia estaba diseñada para intimidar. Su papel no era solo el de un luchador, era un arma psicológica. Goliat representaba todo lo que los filisteos querían proyectar: poder, superioridad y dominio sobre los israelitas. Su armadura, hecha de bronce y hierro, relucía bajo el sol, enviando un mensaje claro: no podéis vencernos. Portaba una espada filistea y una lanza cuya punta pesaba más de 6 kilos, un símbolo de la tecnología avanzada de su pueblo. Pero, ¿era esto suficiente para garantizar su victoria? El valle de Ela se convierte en el escenario de este enfrentamiento. Los filisteos ocupaban una colina al oeste, mientras que los israelitas estaban acampados en la colina opuesta al este. El valle en el centro se transformó en una zona neutral, el lugar donde ambos ejércitos se vigilaban, esperando el momento decisivo. El ejército israelita, liderado por el rey Saúl, estaba en una posición de desventaja tecnológica y psicológica. Los guerreros estaban atemorizados, paralizados por los desafíos que planteaba Goliat. Cada día, durante 40 días, el gigante avanzaba hacia el valle, desafiando al ejército israelita y burlándose de su Dios. Este número no es casual. En la narrativa bíblica, 40 simboliza un periodo de prueba, un tiempo para tomar decisiones cruciales. Israel estaba al borde de la desesperación, pero justo cuando todo parecía perdido, un joven pastor llegó al campamento. David. ¿Qué llevó a este joven inexperto a enfrentarse a un guerrero como Goliat? ¿Cómo cambió el curso de la historia en un momento tan crítico? Esto es lo que exploraremos a continuación. El primer misterio sobre Goliat es su tamaño. Según el texto bíblico, medía 6 codos y un palmo, lo que equivale a unos 3 metros de altura. Una cifra impresionante, pero que ha llevado a preguntas sobre su autenticidad. En la antigüedad, era común utilizar números simbólicos para resaltar la magnitud o importancia de una figura. ¿Era Goliat realmente tan alto o su tamaño era una exageración para enfatizar su amenaza y el triunfo de David?
Curiosamente, no todas las fuentes antiguas coinciden con la altura de Goliat. En algunos manuscritos hebreos más antiguos y en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, se menciona que medía 4 codos y un palmo, es decir, aproximadamente 2 metros. Esto lo haría alto, pero no un gigante mítico. Es posible que las traducciones posteriores hayan exagerado su tamaño para reforzar la idea de un milagro extraordinario. Además, los guerreros de la región filistea eran reconocidos por ser más altos y fuertes que los israelitas promedio, lo que explicaría por qué Goliat ya se destacaba incluso sin necesidad de un tamaño descomunal. Por otro lado, la ciencia moderna nos ofrece otra posible explicación. Goliat podría haber sufrido acromegalia, una condición causada por un tumor en la glándula pituitaria que provoca una producción excesiva de la hormona del crecimiento. Esto explicaría su estatura inusual, pero también otros síntomas menos favorables para un guerrero. Las personas con esta enfermedad suelen experimentar debilidad muscular, problemas de visión debido a la presión del tumor en el nervio óptico y lentitud en sus movimientos. Esto podría haber convertido a Goliat en un blanco fácil para un oponente más rápido y ágil como David. Imagina a un guerrero gigante, imponente a simple vista, pero limitado por su condición física. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿era Goliat realmente invencible o estaba destinado a caer ante un oponente estratégicamente superior? Goliat también puede interpretarse como un arquetipo, un campeón en la cultura filistea. En las batallas antiguas, era común enviar a un guerrero representativo para resolver conflictos con un combate uno contra uno, evitando la pérdida masiva de tropas. Pero el campeón no era necesariamente el mejor combatiente. A veces, era alguien elegido por su apariencia física, diseñada para intimidar. Su estatura, su armadura y su actitud desafiante eran herramientas psicológicas. La mera visión de Goliat provocaba miedo en el ejército israelita, desmoralizándolos día tras día. Pero esta táctica, aunque efectiva, dependía de que nadie se atreviera a enfrentarlo. Algo que David cambiaría de manera radical. Por último, algunos estudiosos ven a Goliat como un símbolo de la decadencia de los filisteos. Aunque seguían siendo militarmente poderosos, su dependencia de un campeón individual podría indicar una debilidad estratégica. Mientras Israel confiaba en la fe colectiva y en el liderazgo espiritual, los filisteos apostaban todo en una sola figura, dejando a su ejército vulnerable si éste caía. Esta batalla no solo enfrentaba a dos hombres, sino a dos formas de ver el mundo: el poder militar contra la fe, la intimidación contra la astucia, el orgullo humano contra la confianza en Dios. Goliat, entonces, no era simplemente un gigante físico, era un símbolo de la arrogancia filistea, pero también de sus limitaciones. ¿Podría haber sido su caída inevitable desde el momento en que se encontró con un joven que veía más allá de su tamaño? Continuemos y descubramos cómo David cambió la historia con una sola piedra. Ahora hablemos de David. Aunque era joven y no tenía experiencia en combate militar, tenía algo que Goliat no: astucia, fe y habilidad. Como pastor, David había pasado años en los campos, enfrentando desafíos que otros podrían considerar igual de intimidantes. Cuando un león o un oso atacaban su rebaño, David no huía. Enfrentaba el peligro con las únicas herramientas que tenía a su alcance, su valentía y su honda. Estas experiencias moldearon a David, preparándolo para un momento como este. Mientras Goliat confiaba en su tamaño y armadura, David confiaba en algo más: su entrenamiento, su creatividad y su fe en que Dios lo guiaría. La honda no era un simple juguete, en manos expertas, era un arma letal. Utilizada desde tiempos antiguos, podía lanzar una piedra a más de 100 kilómetros por hora con una precisión asombrosa. En términos de poder, el impacto de una piedra lanzada de esta forma equivalía al de una bala disparada por un arma moderna de baja velocidad. Los pastores y soldados que dominaban esta técnica podían derribar a un enemigo desde largas distancias, evitando el combate cuerpo a cuerpo. Para David, esta no era solo una herramienta, era su especialidad, su ventaja.
Enfrentar a Goliat cuerpo a cuerpo habría sido un suicidio, pero desde la distancia, tenía una oportunidad real. David no solo confió en su habilidad, también analizó a su enemigo. Goliat estaba cubierto por una pesada armadura de bronce que lo hacía prácticamente invulnerable, excepto por un pequeño detalle. Su frente, justo entre sus ojos, quedaba expuesta. Este punto débil, aunque pequeño, era suficiente para que un tirador experto como David aprovechara la oportunidad. Además, la armadura y el tamaño de Goliat no solo eran una fortaleza, también eran una desventaja. Lo hacían lento, torpe y vulnerable a un oponente que no jugara bajo sus mismas reglas. David entendió esto y transformó el duelo en un enfrentamiento estratégico, no físico. David no tomó esta decisión impulsivamente. Al acercarse al arroyo para elegir 5 piedras, mostró una mezcla de preparación y fe. Aunque solo necesitaría una, la elección de 5 podría simbolizar su disposición para enfrentar cualquier eventualidad, con la confianza de que cada piedra estaba respaldada por algo más grande, su fe en Dios. Cuando David se paró frente a Goliat, no lo hizo como un guerrero desventajado, sino como un estratega. En ese momento, el gigante ya había perdido, porque David había traído consigo algo que Goliat no entendía, el poder de la mente y del espíritu. El resultado parecía decidido, un golpe, un impacto certero y el gigante cayó. Pero más allá del acto, lo que David mostró fue un principio eterno: las batallas no siempre se ganan con fuerza bruta, sino con inteligencia, preparación y fe. Pero más allá de los detalles técnicos, esta historia está cargada de simbolismo. Goliat representa los obstáculos aparentemente insuperables en nuestras vidas: miedo, inseguridades, problemas financieros o emocionales. Y David nos enseña que con fe, estrategia y determinación, podemos enfrentarlos y vencerlos. En cada uno de nosotros hay un David, un llamado a desafiar lo imposible con las herramientas que tenemos a mano. La piedra en esta historia no es solo un arma, es un símbolo de nuestra fe, de nuestras habilidades únicas y de las oportunidades que surgen cuando confiamos en algo más grande que nosotros mismos. ¿Por qué una simple piedra? Tal vez para recordarnos que las soluciones a los problemas más grandes a menudo son las más simples, pero requieren valentía para ejecutarlas. Esa piedra no era especial en apariencia, era común, ordinaria. Pero en manos de David, con su fe como guía, se convirtió en el arma más poderosa. El mensaje es claro: no importa cuán grande sea el desafío, siempre hay una herramienta, una solución que, aunque sencilla, puede cambiarlo todo. Lo único necesario es el valor de usarla. El triunfo de David no fue solo físico, fue espiritual. Era una declaración de que el poder de Dios trasciende las armas y las apariencias. Goliat, con toda su armadura y su lanza, parecía invencible. Pero David nos muestra que la verdadera fuerza no radica en lo que se ve, sino en lo que se cree. Esta victoria marcó un antes y un después, no solo para Israel, sino para el concepto de fe misma. El pequeño puede vencer al grande, lo débil puede derrotar a lo fuerte, si Dios está de su lado. Al final, la batalla de David y Goliat no es solo una historia del pasado, es un reflejo de las batallas que enfrentamos cada día. La pregunta no es si podemos vencer, sino si estamos dispuestos a creer que podemos. ¿Qué nos enseña esta historia hoy? Que los gigantes que enfrentamos no siempre son lo que parecen. A veces, nuestra percepción del problema es más grande que el problema mismo. El miedo, la duda y la incertidumbre pueden hacer que nuestros desafíos parezcan invencibles, pero la clave está en verlos por lo que realmente son: obstáculos que pueden superarse. Como David, todos tenemos herramientas a nuestra disposición, aunque a menudo no las veamos o subestimemos su valor. Tal vez no sean armas físicas, pero podrían ser nuestras habilidades, nuestra perseverancia o incluso el apoyo de quienes nos rodean. El verdadero desafío está en cómo enfrentamos nuestros problemas. Estamos viendo nuestras dificultades desde la perspectiva de Goliat, donde solo importa la fuerza, o desde la de David, donde la estrategia, la preparación y la fe marcan la diferencia. David nos enseña que no necesitas ser el más fuerte ni el más grande para triunfar.
Solo necesitas valor para dar el primer paso, determinación para perseverar y fe para confiar en que tus esfuerzos tienen un propósito. Cada uno de nosotros tiene sus propios Goliaths. Puede ser un examen difícil, un proyecto desafiante, una relación rota o incluso una batalla interna. Pero esta historia nos recuerda algo fundamental: la victoria no depende del tamaño del gigante, sino del tamaño de tu fe y de tu disposición a actuar. Así que la próxima vez que enfrentes un desafío, recuerda la lección de David. Las herramientas que necesitas ya están en tus manos. La pregunta es, ¿te atreverás a usarlas? Entonces, ¿qué opinas? ¿Era Goliat un invencible gigante o un símbolo de que todo gigante puede caer? Déjame tu opinión en los comentarios y cuéntame qué otras historias bíblicas te gustaría explorar. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. ¡Hasta la próxima!